justamente de lo que serían los tipos de palabra. ¿Cómo que los tipos de palabra o qué me refiero justamente con lo de los tipos de palabra? Pues bueno, las palabras que utilizamos para expresarnos oralmente y por escrito tienen ciertas características. Y con esto es importante saber distinguir las clases de palabras, como ya vimos anteriormente, los casos gramaticales. Es muy importante esto para comprender el funcionamiento del lenguaje y también para usarlo correctamente. En nuestro idioma existen las que son palabras variables e invariables. ¿Qué significa esto? Que hay palabras que pueden cambiar de forma. Por ejemplo, si estamos refiriéndonos a la acción de trabajar, esta palabra puede decirse y escribirse de muchas formas. Yo trabajo, yo trabajaré, ellos trabajaron, ustedes trabajáis. Todas estas palabras forman parte de la conjugación del verbo trabajar. Los verbos son una clase de palabra variable porque admiten cambios en su forma o flexiones. Bueno, es justamente aquí cuando venimos a las que son las palabras variables. Estas palabras son las que admiten cambio o flexión en su forma. Son como por ejemplo el verbo, el nombre, el adjetivo, el determinante y el pronombre. Bueno, el primero, como no puede ser de otra manera, es el sustantivo o el nombre. ¿Cuáles son estos? Bueno, estas clases de palabras son con las que nombramos a las personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Por ejemplo, amigo, puerta, calor, esperanza, libertad. Los nombres tienen diferente flexión de género. ¿Qué significa esto? Que pueden ser tanto masculinos como femeninos. Y también pueden tener diferente número. Eso significa que pueden ser singulares o plurales. Ya se hace amigo, amiga, amigos o amigas. Si se dan cuenta, teniendo estos diferente género, siendo masculinos o femeninos y singulares o plurales. ¿Por qué decimos que el sustantivo es una palabra variable? Porque en nuestras oraciones nunca usamos siempre el mismo sustantivo. Podemos referirnos a la misma cosa, pero también podemos referirnos a muchas otras. Es por eso que a la hora que hablamos, los sustantivos siempre están cambiantes. Eso significa que los sustantivos van a estar cambiando a lo largo de las oraciones. Y no solo eso, sino que van a tener diferentes variaciones de los mismos. Por ejemplo, amigo, amiga, amigos y amigas. Si se dan cuenta, siendo todas variaciones del mismo concepto. Y es aquí justamente cuando viene el determinante. El determinante es la clase de palabra que concreta el significado de los nombres. Con esto los presenta indicando la cantidad, principalmente números. Por ejemplo, 3, mi, tú, los, unas, los, etc. Estos son los determinantes. Los determinantes más que nada son los artículos que van antes de nuestro sustantivo. Esto justamente con la intención de qué o con cuál intención. Pues con la intención principal de como que poner un antecedente, en este caso numérico, para nuestro, llamémoslo de esta manera, nuestro objeto o nuestro sujeto. Si lo notan, en estos casos precisamente es cuando llegamos a tener lo que nosotros denominaríamos el artículo. ¿Cuáles son estos? 3, mi, tú, los. Y si lo notan, indican una cantidad numeral. ¿Por qué? Porque estos artículos pueden ser singulares o plurales. Y estos a su vez deben concordar con nuestro sustantivo. ¿Por qué? Porque es ilógico decir los mono o el monos. Si se dan cuenta, es absurdo y suena raro ese hecho. ¿Por qué? Porque nuestro determinante está en plural o singular y nuestro sustantivo está ya se hace en singular o en plural respectivamente. El siguiente es el verbo. El verbo es la clase de palabras que expresa acciones, estados o procesos y que pueden conjugarse, es decir, admiten flexión ya sea de persona, número, tiempo o modo. Por ejemplo, venían, está, desarrollaba, parecíamos, descansábamos. Si lo notan, todas estas son variaciones del verbo principal, por decirlo de esta manera. Ninguno es el verbo en infinitivo y es por eso que el verbo es una palabra variable, porque justamente está cambiando respectivamente de cómo sea conjugada. ¿Cuáles son esas conjugaciones? Son respecto a la persona que la hace, al número, al tiempo, al modo. Y es así como el verbo justamente va cambiando y va variando
dependiendo de nuestras oraciones. No se mantiene estático o no se mantiene igual. Bueno, pasamos justamente al adjetivo. El adjetivo se refiere directa o indirectamente a un nombre o sustantivo, y este especifica o completa su significado. Por ejemplo, alto, caliente, corto, complejo, difícil, azul. ¿Por qué decimos que es una palabra variable si estas palabras no suenan así? Porque al usarlas como adjetivos podemos darles ciertos grados, llamémoslo de intensidad. ¿Cuál es uno de estos? Por ejemplo, de ser altísimo. Es como que algo muy alto referentemente. Y esa variación de la palabra es lo que permite a los adjetivos ser palabras variables. ¿Cuál es otra? Azulado. ¿Qué decimos ahí? Que es azul, pero no es completamente azul, por ponerlo de esta manera o por ponerlo de este ejemplo. Entonces, con esto podemos decir que los adjetivos justamente son palabras que están variando y que están cambiando justamente conforme nosotros las vamos usando. Bueno, el siguiente son los pronombres. Los pronombres son una clase de palabras que sirven para indicar o señalar a las personas u objetos sin nombrarlos directamente. Por ejemplo, él, ellos, yo, tú, vosotros. Si lo notan, las palabras cambian y varían, no solo dependiendo de cómo nos referimos a ella, sino también de su, ya sea si son singular o plural, o si es justamente un, un género masculino o un género femenino al que nosotros nos estamos refiriendo y al que nosotros estamos hablando. Cosas así, cosas que fundamentan este tipo de palabras, son los que nosotros vamos denominando palabras variables. ¿Por qué? Principalmente por el hecho de que cambian en sí mismas. No cambian, si lo notan, de significado. ¿Por qué? Porque generalmente nos estamos refiriendo a lo mismo, principalmente con los verbos. En los verbos lo único que cambia, llamémoslo así, de manera primordial, es el hecho de cómo es que, quién lo está realizando, cómo lo está realizando, pero el hecho de la acción, el verbo como tal, si lo notan, sigue igual, no ha cambiado en sí mismo. No sé si hasta aquí llegan a tener alguna duda o alguna pregunta. No, profe. ¿No? Bueno, y es aquí justamente cuando existen palabras o ciertos, llamémoslo, palabras más que nada que son invariables. ¿Qué significa que son invariables? Que estas palabras no admiten un cambio. ¿Cuáles son estos tipos? Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Por qué decimos esto? Porque estas, si lo notan, al momento de usarlas, siempre vamos a usar lo mismo y vamos a usar las mismas palabras. Nosotros no lo vamos a modificar. ¿Por qué? Bueno, cada palabra tiene un significado diferente y exclusivo. Es por eso justamente que estos no cambian y que son diferentes entre ellos. Por ejemplo, los adverbios. Las palabras invariables que complementan, los adverbios son palabras invariables que complementan o modifican el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, bien, ahora, allí, muy. Si lo notan, estas palabras no tienen en sí mismas modificaciones. ¿Por qué? Porque estas palabras son una modificación en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usamos muy justamente es para modificar otra palabra. Aquí está muy alto. Si lo notan, muy no tiene más otro significado que no sea el agrandar el adjetivo que nosotros estamos dando después de esto. ¿Por qué justamente? Porque ese es en lo que eso es el trabajo principal del adverbio, el modificar justamente otras palabras. Ya se hace, en este caso, modificarlas en un sentido de darles un significado mayor
o tal vez cambiarles el significado, pero a base del adverbio. ¿Por qué? Porque si usamos el adverbio, ya no tenemos una necesidad de modificar, llamémoslo, lo que sería nuestro adjetivo. Ya no tiene sentido decir que está altísimo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos decir que está muy alto, justamente, y se entiende lo mismo. Si lo notan, son la mezcla de las palabras, en este caso con los adverbios, los que pueden llegar a dar justamente lo que sería, en este caso, un mayor sentido, en este caso, a la palabra o a la oración. Es por eso que los adverbios son muy comunes dentro de lo que nosotros realizamos. Bueno, pasamos a las preposiciones. Las preposiciones son pequeñas palabras que más que nada indican ya sea alguna situación, algún lugar, llamémoslo, algún medio. Pero ¿cuáles son las preposiciones? Bueno, tenemos muchas, por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Y para qué son justamente todas estas preposiciones? Bueno, si lo notan, son más que nada para dar un cierto contexto y lograr contextualizar situaciones. Por ejemplo, él va hacia tal lugar. Él va a tal lugar. Él está entre tal, en tal lugar, durante este periodo tal, sobre tal lugar. Tras esto, si lo notan, son más que nada palabras que nosotros llegamos a usar para contextualizar. ¿Por qué? Porque estas palabras son invariantes. Entonces, cada una tiene un significado propio y un significado único. Es por eso que no son palabras variables. Al dar un contexto, este contexto viene asignado por la misma palabra. Entonces, una modificación de la misma no daría un significado diferente. Daría simplemente una variación del mismo resultado. Pero en este caso, justamente, no queremos una variación de ese resultado, bueno, de ese significado, sino que queremos un significado completamente diferente. Es por eso que en las palabras invariables se encuentran las preposiciones, porque cada una de estas palabras le da precisamente un significado diferente a todas estas. Y si lo notan, son demasiados. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, vía, versus. Y cada una se usa precisamente de una manera diferente o para indicar una connotación diferente. Es por eso que tenemos tantas palabras. Bueno, pasamos al siguiente, que sería la conjunción. Las conjunciones son palabras invariables que sirven para unir palabras o grupos de palabras que tienen la misma función gramatical. Por ejemplo, algunas conjunciones son pero, y, aunque, porque, puesto que. Si lo notan, las conjunciones más que nada son palabras que sirven, por ponerlo de alguna manera, como enlaces. ¿Qué quiero decir que funcionan como enlaces? Pues que fungen o tienen más que nada el hecho de unir lo que podrían llegar a ser dos oraciones. ¿Cuál podría ser un ejemplo de dos oraciones? El hecho de la explicación, justamente el por qué tal. Bueno, yo hice esto porque tal cosa, puesto que aunque hagas esto, pasará tal cosa. Si lo notan, son dos, llamémoslo, oraciones que con una conjunción es el que hace el trabajo de unirlas en este caso. Es por eso que las conjunciones son invariables. ¿Por qué? Porque unen las palabras de diferente modo o de diferente manera. ¿Qué significa esto o cómo lo vemos? No es lo mismo decir el por qué al decir aunque. No es lo mismo decir justamente el decir pero al decir por qué o debido a.
Son estas condicionantes de las palabras que, si lo notan, tienen diferente significado. Algunas son muy iguales a otras, pero eso no significa que estén en un diferente punto gramatical. Entonces, ya con esto justamente es que la modificación, bueno, más bien que las palabras se quedan completamente estáticas. Si lo notan, principalmente cuando tenemos muchas palabras en una categoría, son invariantes o invariables. ¿Por qué? Porque al tener una cantidad muy alta de palabras, justamente es lo que provoca el hecho de que, pues tengo muchas palabras que significan cosas diferentes, no existe la necesidad de modificarlas en sí mismo. También depende mucho la función de la palabra que estemos usando, bueno, en este caso del tipo de palabra que estemos usando o de cómo funcione. ¿Por qué justamente? Porque porque el uso de la palabra se conjuga de una manera diferente. El ejemplo de los verbos principalmente. El verbo se necesita conjugar con muchas más cosas de lo que se llegaría a necesitar un adverbio. ¿Por qué? Porque el adverbio lo usamos más como para unir diferentes situaciones. En cambio, el verbo es lo que nos da las situaciones. Es por eso ese cambio y esa diferencia tan marcada que llega a haber entre estos. No sé si llegan a tener alguna duda. No, hasta ahorita no. ¿No? Bueno, si no hay dudas, es justamente cuando pasamos a lo que será la tarea. ¿Cuál es la tarea? Bueno, si lo notan, está dividida en dos secciones. Estas dos secciones son las secciones azules. ¿Qué dicen? Bueno, en este párrafo hay 5 formas del verbo caminar. Subrayalas y escríbalas. El verbo es una clase de palabra variable o invariable y por qué. Bueno, si lo notan, esto es lo del verbo. Puedo hacer esto. Esto justamente del verbo, si lo notan, ya lo estuve explicando ahorita dentro de la clase y está justamente dentro de la presentación. Nada más es el hecho de que encuentren el hecho de o ustedes entiendan el hecho del por qué y lo escriban. Bueno, ¿cuál es el párrafo? Caminar es una costumbre muy saludable, ejercita los músculos y hace funcionar mejor el corazón. Hace 50 años la gente caminaba con más frecuencia. Unos lo hacían para ir al trabajo, otros caminaban por obligación. ¿Por qué hoy no paseamos tanto? Si caminásemos diariamente 1 hora, habría menos problemas de colesterol y de diabetes. Caminemos más y nos sentiremos mejor. Bueno, este sería justamente el párrafo al que se refiere la primera frase. ¿Y qué dice la segunda parte? Recuerde que los nombres o sustantivos son una clase de palabras que nombramos a las personas, objetos, etc. Entonces aquí nada más escriba los nombres o sustantivos que aparecen en el texto anterior. Simplemente, digamos, esa sería su tarea, como para que logren conceptualizar alguno de los conceptos que hemos estado viendo aquí. No sé si tengan alguna duda con su tarea. Yo en la parte de abajo, que dice, recuerda que los nombres o sustantivos son la clase de las palabras. Ahí vamos a estar buscando, en la misma oración de arriba, vamos a buscar eso. Sí, vamos a buscar justamente los sustantivos dentro de la oración de aquí arriba. Por ejemplo, la gente. Ah, ok, ya entendí. Ok. No sé si hay alguna otra duda.
¿No? Bueno, entonces es justamente cuando, bueno, ahorita les voy a mandar lo que sería el link para que ustedes realicen lo que sería su primera, llamémoslo de esta manera. Ay, se me olvidó el nombre. Su primera evaluación. Entonces, bueno, para la evaluación van a tener los 20 minutos de aquí a que termine la clase, no hay ningún problema. Yo voy a estar aquí todavía en la sesión por si llegan a tener alguna duda precisamente de alguna pregunta del examen o si no entendieron algo, yo voy a estar aquí para resolvérselas. El link se los voy a subir ahorita al Si Classroom. tenemos alguna Mándeme. si tenemos alguna duda o pregunta, ¿usted nos puede ayudar? Sí, claro, justamente para eso voy a estar aquí dentro de la sesión. No me voy a salir, no la voy a terminar ni nada. Si gustan quedarse aquí mientras lo responden, no hay ningún problema. Entonces, justamente nada más es para eso. El link ahorita se los voy a enviar. Justamente lo que sería, bueno, para que tengan un acceso más rápido, por decirlo de esta manera. Se los envío ahorita aquí por el chat. También se los voy a enviar por lo que sería el Classroom para que lo lleguen a tener ahí y se encuentra ahí justamente, y por el grupo de WhatsApp para asegurarme más que nada que les llegue el link. Bueno, ya se los envié en lo que sería el chat de aquí por si quieren empezar el examen, no hay ningún problema.